Durazno, un domingo muy especial. El domingo más glorioso que el mundo pueda tener en su seno. El domingo en que nuestro bendito Salvador resucitó de entre los muertos para sellar y confirmar nuestra salvación y nuestra redención para toda la eternidad. Por lo tanto, como pueblo cristiano, solamente podemos darle gracias a Dios por la obra que Él hizo en nuestro favor. Bendito sea el Señor. Amén. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, dispongámonos en este domingo tan especial a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de aquel domingo tan especial? Si tienen Biblias, abran vuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 20 inclusive, y dice así la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 1 al 20 inclusive. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Primicia de los que durmieron fue hecho. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra, la aplique a nuestros corazones y que en esta tarde la podamos creer.
hacerla nuestra, una realidad. Dios les bendiga. Amén. El mensaje está a cargo de mi querido hermano Emilio, por lo tanto, adelante. Dios le bendiga. Dios te bendiga y te use. Aquí te puse agua. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Buenas hermano. Buenas tardes, hermanos, aquellos que están presentes aquí en este lugar. Y buenas tardes a los que nos están viendo a través de las redes. Un gusto estar con ustedes. Como siempre digo, es un privilegio, pero también sabiendo que es una gran responsabilidad el comunicar la palabra de Dios, porque debemos ser fieles a su palabra, ¿verdad? Amén. Amén. Fiel al predicar la palabra. Y el tema de hoy es muy particular. Es el tema sobre el cual se fundamenta toda nuestra fe, ¿verdad? Como cristianos. Si no hubiese habido resurrección, si Jesucristo no hubiese resucitado, entonces nuestra fe no tendría sentido, ¿verdad? Como vamos a estar viendo, todo sería una gran mentira, como dice aquí el texto que estábamos compartiendo. Pero gracias a Dios que sabemos que no es así. Hoy recordamos el día que Jesucristo resucitó, que resucitó de los muertos, ¿verdad? Amén. Amén. Y importante, muchas veces nos quedamos a veces con esa imagen de la cruz, con la muerte, y a veces no se predica tanto la resurrección, ¿verdad? Pero sin la resurrección, como que el mensaje queda incompleto, ¿verdad? Como que fuera una moneda de dos caras. La muerte, pero la resurrección por lo que ello implica, que es lo que vamos a estar viendo. Entonces, les voy a detallar un poquito los puntos que vamos a estar mirando en esta tarde. Diferenciar lo que es la resurrección de la resucitación, que son cosas diferentes. Vamos a estar viendo rápidamente algunas negaciones a la resurrección que ya son conocidas, de teorías que se oponen a que este hecho realmente ocurrió, ¿verdad? De algunas que ya conocemos, las vamos a estar recordando rápidamente porque no nos vamos a detener en esto, porque vamos a ir mismo al hecho de la resurrección, ¿verdad? Y después vamos a estar viendo entonces algunas consecuencias de lo que implica que Jesucristo haya resucitado. La resurrección de Cristo confirma la verdad de las Escrituras, Amén. como punto número 1. Punto número 2, la resurrección de Cristo presenta pruebas contundentes. Amén. Así fue, lo vamos a estar mirando. La resurrección de Jesucristo significa que Cristo venció la muerte. Amén. Amén. La resurrección de Cristo significa que Él, o demuestra que Él es el Hijo de Dios. Amén. El punto número 5, la resurrección nos da la esperanza, una esperanza viva. Amén. El punto número 6, la resurrección de Cristo significa que resucitaremos igual que Él. Amén. Y el punto número 7, la resurrección de Jesús significa que un día Él juzgará a este mundo. Amén. Oh, Señor, amén. Con esos puntos vamos a estar desarrollando el mensaje de esta tarde y viendo también este pasaje que hemos leído en 1 Corintios, en el capítulo 15, ¿verdad? Pero un poquito a modo de introducción, hablarles que el ser humano siempre ha procurado extender la vida, no morir nunca, si fuera posible lo haríamos, y la resurrección también, ¿verdad? Pero desde el punto de vista médico esto es imposible, porque la muerte en sí mismo implica que no hay marcha atrás, es un proceso irreversible, ¿verdad? Pero claro, ellos no toman en cuenta la obra sobrenatural de Dios. Pero bueno, así, hablando en términos médicos, que una persona resucite es imposible, porque, como les decía, la misma definición de muerte implica que es algo irreversible.
Entonces, si es reversible es porque no es muerte, dicen los médicos, ¿verdad? Y encontré una historia que ocurrió en Cali, en Colombia, en el año 2019, que la publicaba un periódico de aquel lugar, donde habían estado velando a un joven por 10 días. La familia había estado velando a su hijo por 10 días, esperando que éste resucitara, ¿verdad? Cumplido ese tiempo, ya por un tema de salud, la policía debió ocuparse de sepultar el cuerpo, ¿verdad? Desalojar el lugar, porque ya no se podía, ¿verdad? 10 días, imagínense, velando a una persona. Y dice que cuando lo retiraban, la gente gritaba: levántate, levántate, levántate. Pero esa no es la resurrección de la cual vamos a hablar hoy, la que esta gente esperaba, ¿verdad? Y también el artículo más abajo hablaba de que apenas el hombre lo que ha logrado hacer es recomponer, usaba esa palabra, recomponer, algunas pocas células de unos cerdos después de unas pocas horas de muerto. O sea que muy, pero muy lejos de poder llegar a la resurrección. Pero bueno, esto es lo que dicen los médicos, y no digo la ciencia, porque muchas veces la ciencia también es auxiliar, ha sido auxiliar de las escrituras, de la arqueología, ¿verdad? De restos, de los mismos textos bíblicos, ¿verdad? Que se estudian a la luz de recursos tecnológicos, y eso también han dado aún más validez, más confiabilidad a las escrituras. Pero vamos a comenzar orando primero por la palabra y después sí a desarrollar el mensaje. Bendito Señor, Padre amado, te doy las gracias porque hoy podemos reunirnos en tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Y gracias porque tu resurrección es verdadera, es real. Oh, Señor, Padre. Amén. Podemos estar seguros por lo que dice tu palabra. Oh, Señor. Oh, sí, Padre. Y las pruebas son contundentes, Padre. Nuestra fe no es una fe ciega ni irracional, Oh, sí. sino que tenemos pruebas más que suficientes para creerlo. Y por eso es que predicamos a un Cristo resucitado, a un Cristo que está Amén. vivo. Sí, Padre, amén. Gracias por este tiempo, Señor. Guía todas las cosas, que tu Amén. nombre sea glorificado en este lugar. Amén. Y seas tú hablando, Señor, sea tu palabra expuesta con toda claridad, Oh, sí, Padre. para que los que ya te conocemos podamos ser fortalecidos y aquellos que no te conocen Oh, Señor. aún puedan alcanzar salvación. Oh, Amén. sí, Gracias, Padre, Señor, amén, en el Señor. nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mirando el texto entonces en 1 Corintios 15, del versículo 1 al 4 vamos a ir viendo, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Amén. Entonces el punto número 1 es que la resurrección de Cristo confirma la verdad, la veracidad de las Escrituras. Amén. Y vamos a estar viendo dos pasajes en Isaías 53, que voy a pedir a nuestros hermanos si me pueden ir ayudando, Fernando, si puede estar buscando Isaías 53, versículo 10 al 12, y a Oscar le voy a pedir si puede estar buscando el Salmo 16, versículo 10 y 11. La resurrección de Cristo confirma la verdad de las Escrituras. Fernando. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él
llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Oh, Señor, amén. Muchos años antes que esto ocurriera, que la crucifixión, la resurrección ocurriera, el profeta Isaías lo narraba de esta manera, ¿verdad? Y así con ese detalle fue que ocurrió, y por eso podemos decir que la resurrección de Cristo afirma la veracidad de las Escrituras. Ojo. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. 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 Aquí también nos está hablando de la resurrección, ¿verdad? Dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces, Jesús no quedó allí en la tumba, no quedó en la muerte, sino que fue resucitado. El punto número 2, la resurrección de Cristo presenta pruebas contundentes. Y vamos a estar leyendo el versículo 5 en adelante. Y que apareció a Cefas, que es Pedro, ¿verdad? Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí. Porque soy el más pequeño de los apóstoles, pero no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Amén. Amén. Bueno, nos nombra desde el versículo 5 que Jesucristo resucitado se fue apareciendo a diferentes personas, ¿no? Incluso dice en un momento a más de 500 personas a la misma vez, de los cuales muchos aún viven, dice aquí el apóstol. Es decir, algunos estaban vivos cuando él escribió esto, entonces podían ir preguntarle si era verdad. Y nadie salió a desmentir, ¿verdad? Entonces, decimos que la resurrección tiene pruebas contundentes porque no fue una única persona o dos personas. Quizás hubiera sido una persona que lo vio o dos personas. Y bueno, tal vez hubieran dicho, bueno, tal vez que le pareció, claro, ustedes querían mucho a Jesús y les pareció que lo vieron, pero no sería, ¿verdad? Porque vamos a ver después que los mismos apóstoles no esperaban que Jesucristo resucitara, por más que Él se lo había dicho varias veces, por más que las Escrituras lo hablaban desde el Antiguo Testamento, en realidad ellos no lo estaban esperando. Ellos fueron a la tumba para encontrar el cuerpo, pero no esperaban no encontrar el cuerpo, ¿verdad? No esperaban verlo resucitado. Y bueno, entonces, el hecho que se le apareció a varios, porque también podía ser, bueno, si estaba la tumba vacía, pero nunca nadie lo vio, pero al verlo y varias personas, es aún mayor, ¿verdad?, la convicción de que sí, de que esto fue un hecho real, ¿verdad? Vamos a estar leyendo en Lucas, capítulo 24, el versículo 25 al 27. Aquí el texto relata la aparición de Jesucristo a dos de sus discípulos, ¿verdad?, que van camino a Maús. Y van justamente hablando de lo que ha sucedido, ¿no? De esa semana que fue tan cargada de acontecimientos y tan difícil y tan sufrida para Jesucristo, ¿verdad? Y también para los apóstoles, ¿verdad?, que estaban asustados, se habían escondido, habían escapado, habían negado a Jesús, ¿verdad? Y entonces van conversando estos dos. Se les aparece Jesús, pero dicen que sus ojos fueron velados, entonces no sabían que era Él. Y Él les dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas
y entrara en su gloria. Y comenzando de Moisés, siguiendo por todos los profetas, le declaraba en las Escrituras lo que de él decían. Entonces vemos a Jesús que se le aparece, y quizá uno podía pensar, en vez de llevarle el consuelo de decirles, miren, acá estoy, estén tranquilos, resucité. No, Jesús lo lleva a la Escritura. Lo primero que hace Jesús es llevarlo a la Escritura. Igual como pasó cuando Jesús va a comenzar su ministerio, que fue llevado al desierto, ¿verdad?, tentado por el diablo, y lo que hizo fue presentar la Escritura. Aquí una vez más les vuelve a presentar la Escritura, llamándolo, como dice acá, insensatos, tardos de corazón, con todo lo que ya sabían, con toda la información que tenían del Antiguo Testamento, más que Jesús mismo le había declarado. Igualmente ellos no habían entendido o no habían creído que Jesucristo iba a resucitar. Podemos decir que ellos están inmersos en cuestiones, por decir así, de este mundo, ¿verdad? Como que van mirando el suelo y no van mirando para arriba, ¿verdad? En vez de ver a Cristo resucitado, lo siguen viendo de alguna manera en la tumba, ¿verdad? Porque ya les digo, ni siquiera se esperaban que Jesucristo resucitara. Es decir, que no habían tomado en cuenta para nada la Escritura ni la palabra de Jesús. Seguimos más adelante. Versículo 12, 1 Corintios 15, 12. Pero si se predica a Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? ¿Por qué dice esto el apóstol aquí? Porque era una fuerte creencia que venía desde los griegos y también apoyada por los saduceos, que era una religión dentro de los judíos, que ellos no creían en una resurrección y mucho menos en una resurrección en un cuerpo físico, porque para ellos el cuerpo físico era algo muy malo. Entonces sería malísimo morir y volver otra vez al mismo cuerpo, que para ellos era como una prisión, ¿verdad? Que querían salirse, entonces no podían entender una resurrección en un cuerpo físico. Por eso es que aún entre cristianos también, por eso dice aquí, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección, verdad? Porque mantenían esa enseñanza, esa tradición, ¿verdad? Como muchas veces nosotros también nos quedan, ¿verdad? Cosas que no son bíblicas, pero uno dice, bueno, se nos pega, ¿verdad? Por la costumbre, por la tradición, y a veces mantenemos algunas cosas. Bueno, ellos también no creían en la resurrección de los muertos. Entonces sigue diciendo después, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Claro, habla de una forma general, ¿verdad? Si ningún muerto va a resucitar, bueno, si no es ninguno, no es ninguno, y tampoco aplicaría a Cristo. Y vamos a estar viendo, le voy a pedir a Fernando si puede buscar Hechos 17:32. Y Oscar si puede estar buscando Romanos 6:23, si está normal. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Amén. Amén. Allí el apóstol que estaba hablando en Atenas, ¿verdad? Y le estaba predicando el Evangelio, pero cuando llega a esa parte de la resurrección, ellos como que lo acallan diciéndole de esa manera, ¿verdad? Bueno, otro día te vamos a escuchar de eso, como diciendo, ahora no es importante, no tenemos tiempo. Entonces le restan importancia por eso mismo, por lo que decíamos, porque no creían en la resurrección. Oscar. Romanos 6:23. Porque estamos en el punto 3, la resurrección significa que Cristo venció la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.
Amén. Amén. Es a través de Jesucristo que recibimos la vida eterna, ¿verdad? Jesús venció la muerte. Amén. Y aquí mismo en 1 Corintios 15, 55 al 57 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y entonces una pregunta que puede surgir, y que me surgió a mí, pero que a cualquiera le puede surgir, ¿verdad? Es, viendo este tema, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Jesús murió por nosotros, por nuestro pecado? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué no pudo ser otra persona? O quizá alguien pueda decir, ¿y no habrá habido otra persona antes que Cristo? O tal vez cualquier persona, en aquel tiempo, era muy común la crucifixión, ¿verdad? Entonces podíamos pensar, bueno, tantas personas crucificadas, quizá alguno de ellos murió crucificado y podía haber dicho, bueno, yo muero por los pecados de toda la humanidad. Pero ¿por qué esto no fue posible? Si pensamos, ¿por qué Jesús resucitó? ¿Por qué no quedó muerto Jesús? Y Jesús resucitó porque no fue hallado pecado en él. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, si una persona nunca pecara, no moriría, ¿verdad? Y ese es solamente Jesucristo, el único hombre y Dios a la vez que vivió en este mundo sin pecado, es Jesucristo. Y por eso es que Jesús pudo resucitar y por eso que Jesús pudo vencer la muerte, ¿verdad? Porque no fue hallado pecado en él. Y podemos hacer una comparación, solo una comparación. Leyendo Daniel, lo que le ocurre a Daniel en la fosa de los leones. Daniel capítulo 6. Versículos 19 al 22. La situación es que le habían tendido una trampa a Daniel, ¿verdad? De manera que él no pudiera adorar, orar a Dios, porque de lo contrario sería condenado a muerte en una fosa con leones, ¿verdad? Y el rey había firmado, había sellado ese decreto, por lo cual, aunque apreciaba mucho a Daniel, no podía el rey contradecirse. Y entonces, habiendo encontrado que Daniel no cumplió ese decreto porque sí oró a su Dios cuando no estaba permitido, fue entonces sí echado a la fosa de los leones. Y vamos a ver lo que ocurre al otro día. El rey lo quería mucho, dijimos, ¿no? Dice el versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente a la fosa de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. ¿Verdad? La comparación es que como Daniel había sido hallado inocente, tampoco alcanzó la muerte, ¿verdad? Había sido hallado inocente específicamente de esa condición que se le acusaba, ¿verdad? Por hacer una comparación con lo que pasó con Jesucristo, mucho mayor, claro está, que no fue hallado pecado en él, y por lo tanto la muerte no se podía enseñorear de él, como decimos. ¿Y por qué solo Jesús? También nos preguntábamos. Pastor, si usted puede estar buscando Hechos, capítulo 4, versículo 12. ¿Por qué solo a través de Jesús?
y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. En ningún otro hay salvación. Esto tiene que quedar muy claro, porque hay veces que las personas pueden pensar que pueden ser salvos porque son buenas según ellos, ¿verdad? O porque hay muchas religiones, ¿verdad?, que de alguna manera tratan de relacionar a las personas con Dios, pero no siempre es a través de Jesús, no siempre es a través de aceptar el sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso, entendiendo que la Biblia es la palabra de Dios, es decir, Dios inspiró a los hombres que la escribieran, es la palabra de Dios, por lo tanto es verdad, por lo tanto Amén. no hay otro camino que Jesucristo, ¿verdad? Amén. Solo a través de Jesucristo podemos obtener la vida eterna, la resurrección. Otro punto que lo podemos sacar de los mismos versículos que estamos leyendo, el punto número 4, la resurrección de Cristo representa que Él es el Hijo de Dios. ¿Sí? Vamos a estar leyendo en Romanos 1:4. Romanos, capítulo 1, versículo 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el poder de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Amén. Por la resurrección de entre los muertos es que podemos también asegurar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si no hubiera resucitado y si hubiese quedado en la tumba, entonces sería como cualquier otro que falleció, ¿verdad? Pero como resucitó y como dice la palabra, Él es el Hijo de Dios. Versículos 17 al 19. El punto número 5. La resurrección nos da una esperanza viva. Amén. Amén. Dice aquí, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Quiere decir que somos los más dignos de tener lástima, ¿verdad? Porque si realmente Cristo no resucitó, entonces, como decíamos, vana nuestra fe y nada tendría sentido. Pero como sí resucitó, tenemos una esperanza viva porque Jesucristo está vivo. Amén. Vamos a estar viendo en Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos 4, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Amén. Nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios. Es decir, al igual que Jesús, nosotros tampoco vamos a ser hallados culpables, no por nosotros mismos, sino por la obra de Jesucristo. Y en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y más adelante en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4. Primera de Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Amén. Señor, amén. Amén. Está hablando de una vida
glorificada, ¿verdad? Donde no va a haber muerte, donde no va a haber sufrimiento, donde no va a haber dolor. Dijera un pastor, no va a haber arrugas, no va a haber quizás todo lo feo, lo malo del cuerpo, ¿verdad? Y eso no va a estar porque va a ser un cuerpo glorificado. Oh, Señor. Seguimos avanzando en el versículo número 20. Vamos a ver que la resurrección de Cristo significa que como Él resucitó, también nosotros resucitaremos. Amén. Dice 1 Corintios 15, 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Quiere decir que es el primero de los resucitados, pero también que aquellos que ya murieron, pero que murieron en Cristo, también van a alcanzar resurrección y vida eterna, ¿verdad? Amén. Y esa también es la esperanza que nosotros tenemos. Le voy a pedir a Fernando si puede estar buscando primera de Tesalonicenses 4:14, Fernando. Si está mal. Y aquí mismo en 1 de Corintios 15, 42 al 44 dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Para algunas, digamos, palabras que usa de lo que será, ¿verdad?, nuestra resurrección. Y entender que, si bien es el mismo cuerpo, pero es un cuerpo glorificado, ¿verdad? No es una pequeña mejora, sino que es un cuerpo glorificado. Sí, Fernando. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Amén. Si creemos que resucitó, entonces, como decíamos, los que murieron en él van a resucitar, y nosotros también vamos a resucitar al igual que él. Y el punto número 7, la resurrección de Cristo Jesús significa que un día juzgará al mundo. Vamos a estar leyendo Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Amén. Un día todos nosotros estaremos frente a Jesucristo, vamos a ser juzgados, ¿verdad? Y bueno, y por eso es que siempre hablamos de que mientras estamos en este mundo, mientras hay vida, es que tenemos la oportunidad de aceptar a Jesucristo, de arrepentirnos de nuestros pecados, de buscar de Dios. Y el mensaje al final siempre es el mismo, ¿no? De que tenemos que tomarnos de la Escritura, como hizo Jesús con aquellos que iban camino a Maús. Les mostró la Escritura, ¿verdad? Necesitamos constantemente estar volviendo a la Escritura, revisando la Escritura, porque si no tenemos el problema que siempre tenemos. Queremos lo que nosotros queremos, ¿verdad? Queremos que Dios haga tal cosa, queremos comprarnos tal cosa, queremos que ocurra tal hecho o ir a tal lugar, pero no siempre nos preguntamos si Dios quiere que hagamos eso, ¿verdad? Entonces no siempre estamos mirando la palabra. Entonces qué bueno que en este tiempo que estamos viendo la resurrección de Jesucristo, que estamos viendo la importancia de la resurrección, el valor que tiene para nosotros como cristianos, ¿verdad? Podamos también pensar en que necesitamos más y más de la palabra de Dios, necesitamos leer la palabra, necesitamos meditar en la palabra, necesitamos hablar de la palabra, porque ¿de qué cosas estamos hablando? ¿De qué cosas está hablando el mundo hoy en día? Prácticamente hay un único tema que está en todas partes, ¿verdad? Y que trae incluso esta discusión. Y qué mejor si nos ponemos a discutir sanamente por la palabra de Dios, ¿verdad? Y a modo de ir cerrando, quiero mirar en Juan
capítulo 20. La incredulidad de Tomás. Juan 20 del 24 al 28. Uno de los discípulos, ¿verdad?, el cual cuando se le dijo no creyó que Jesús había resucitado, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios en Juan capítulo 20 del versículo 24 en adelante. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Y entonces la pregunta es: ¿quién de nosotros ha visto a Jesús? Nadie lo ha visto, ¿verdad? Porque por la palabra entendemos que Jesús después subió al cielo, ¿verdad? Y está a la derecha de Dios, con la promesa de que va a volver a buscarnos, ¿verdad? Amén. Pero no lo hemos visto. Pero sin embargo tenemos su palabra, ¿verdad? Su palabra, que es la palabra de Dios, que nos dice, que nos cuenta y por la cual debemos guiarnos y creer. Y como les decía, las pruebas son contundentes, no solo del hecho de que Jesús existió, porque históricamente muchos no niegan que Jesús existió, porque la verdad que sí hay mucho registro, ¿verdad? Entonces, como dicen, el personaje histórico de Jesús, bárbaro, es prácticamente innegable, pero sí después viene esta negación en cuanto a la resurrección, ¿verdad? Entonces, ¿cómo deberíamos de vivir nosotros a la luz de la resurrección? En primer lugar, con muchísimo más dicha y gozo, ¿verdad? Amén. Si realmente tomamos lo que significa, lo que representa la resurrección, nuestros pecados perdonados. Nosotros, todos nosotros que por pecadores merecíamos el infierno, y ahora vamos a ir a la presencia de Dios y en paz, y tenemos esa seguridad de que no vamos a ser hallados culpables. ¿Por qué? Porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos aceptado el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Oh, Señor, amén. Con mucha más gratitud también, mucho más agradecido por lo que Dios ya hizo, no tanto esperando lo que va a hacer, o en todo caso lo que va a hacer, si nos tomamos en su palabra, también tenemos confianza de que lo hará, ¿verdad? Pero no es lo que va a hacer en aquellas cosas, como decía hoy, que a veces nosotros pedimos o que necesitamos, que quisiéramos que ocurrieran o quisiéramos tener, sino que nuestra fe descanse en lo que Jesús ya hizo en la cruz y en su resurrección, en lo que ya hizo por nosotros, ¿verdad? Que es mucho más grande de cualquier otra cosa que nos pueda ocurrir. Porque si ponemos nuestra fe, a veces oramos porque se cumpla algo, determinada cosa, bueno, pero si eso después no ocurre, a veces muchas personas se retiran, ¿verdad?, de los caminos del Señor, porque dicen: no, yo probé hasta con Dios y mirá, y no me ayudó, no me... Es decir, muchas veces, como dice la palabra, oramos mal, pedimos mal o pedimos por cosas materiales, y la palabra nos dice que primeramente busquemos el reino de Dios, ¿verdad? Amén. Y después las demás cosas vendrán. Mirando más para arriba debiéramos vivir, y no tan mirando para abajo, ¿verdad?, con los temas aquí terrenales, sino más bien viendo las cosas espirituales. Leyendo más cuando pudiéramos, ¿verdad?, hacernos más tiempo para leer la palabra, hablar más de la palabra, como les decía. Porque nosotros hoy en día nombramos hoy a Daniel, podemos ir mucho más atrás, a Noé, a José, a Abraham,
Ellos no tenían el conocimiento de Dios, la revelación de Dios que tenemos hoy nosotros. Y si ellos en aquel tiempo demostraron semejante fe en hacer las cosas que hicieron, ¿cuánto más nosotros podíamos hacer, verdad? Ahora que conocemos mucho más de nuestro Dios, ahora que estamos viviendo post-resurrección, ¿verdad? Después de la resurrección. Ellos vivieron mucho antes y no tenían este libro, esta Biblia completa como tenemos hoy en día, ¿verdad? Entonces, muchísimos más motivos todavía para estar con gozo, que este día de resurrección tiene que ser una fiesta, ¿verdad? Estar agradecidos a Dios, leer más la palabra, guiarnos más por la palabra. Y cuando les decía hoy de que se pone en duda esto de ¿fue verdad o no? Se toma a veces el hecho de que los evangelios tienen algunas diferencias, ¿verdad? No es lo mismo lo que cuenta Mateo con lo que cuenta Marcos o Lucas o lo que dice Juan. Hay algunas pequeñas diferencias, ¿verdad? Y en cuanto a esto me encontré con un hombre que era ateo, viene de familia atea, ¿verdad? Es un detective de homicidios, se llama Warner Wallace. Y entonces él aplicó sus conocimientos en cuanto a su trabajo, ¿verdad? En eso de determinar cuando ocurre un asesinato, bueno, quién mató a quién, cómo mataron a tal persona. Entonces, mayormente dice que los casos se resuelven con el relato de los testigos oculares, ¿verdad? Entonces, él aplica eso a los evangelios, con una intención seguramente de poder decir, no, esto no es verdad, porque comenzó siendo ateo cuando comenzó ese trabajo, ¿verdad? Para desmentir la palabra de Dios. Pero viendo los evangelios, él plantea lo siguiente, que el hecho que haya diferencia entre los evangelios es justamente lo que da cuenta de que es verdad. Porque si nosotros tomamos varios testigos de un hecho, seguramente lo que ellos van a contar va a ser diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Porque cada uno hace hincapié en alguna cosa que le llamó más la atención o lo observó mejor, ¿verdad? Y no quiere decir que sea mentira. Al contrario, podría ser más creíble que fuera mentira si todos coinciden exactamente, porque podríamos pensar que se pusieron de acuerdo en decir eso. Entonces dice que las diferencias que hay, que ni tampoco son tan grandes, y que si uno lo estudia, en realidad no son diferencias, sino que son complementos, ¿verdad? Dice que hace más todavía la veracidad de la palabra. Dice además que si fuera una compilación, como muchos piensan, que es prácticamente imposible pensar que una compilación se pueda sostener cuando hay muchas personas involucradas. Una compilación, una mentira se puede sostener en 2 o 3 personas, y más cuando son un círculo íntimo, pero no entre muchas personas, entre algunas cuales ni se conocían, y tampoco es posible durante tanto tiempo, y menos aún si le sumamos a que estas personas, como dice él, recibieron muchas presiones, más que presiones, fueron torturados, perseguidos, fueron muertos salvajemente, podríamos decir, y aún así hasta el último minuto de su vida no negaron a Jesucristo, no negaron la resurrección de Cristo, ¿verdad? Que era el mensaje primordial en aquellos primeros cristianos, ¿verdad? La muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, decirles, hermanos, que esto nos debe alentar a seguir adelante, ¿verdad? Que la resurrección, como les digo, es un motivo de gozo, es lo central de nuestra fe, y aquellos que no conocen a uno, que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, aún es tiempo de que puedan hacerlo, ¿verdad? Como Jesús le dijo a Tomás, no seas incrédulo sino creyente, y bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Y vamos a estar leyendo un último pasaje en Juan 11, versículos 25 y 26. Y le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Oh, Señor, amén.
Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Queridos hermanos y amigos que hemos estado escuchando este mensaje, ¿saben lo que nos lleva este mensaje? A enfrentarnos a una realidad. Usted y yo vamos a ser responsables de la decisión que tomemos. Lo que Cristo hizo fue todo verdad. Amén. Él murió, fue sepultado y resucitó. Él hizo la obra por usted y por mí. Hoy usted y yo, no importa lo que diga la ciencia, no importa lo que diga el mundo, no importa lo que diga usted y yo. Lo que importa que Dios dice que Él, esta obra la hizo en favor suya, en favor mía. Soy responsable. Somos responsables. Y un día vamos a tener que estar, como nuestro hermano leyó, en el libro de Hechos 17, 30 y 31, Dios disimuló los tiempos de esta ignorancia, pero manda a todos los seres humanos que se arrepientan, porque los va a traer a juicio. Y saben todo lo que estamos viendo, las señales que usted mira, las crea o no, son señales que están diciendo que la venida de Cristo se acerca. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Vamos a orar. Nuestro bendito y amado Dios y Padre, gracias por la obra que has realizado, Señor, en favor nuestro. Oh, mi amado Dios, mi pequeña mente no llega a entender por qué me amaste tanto. ¿Por qué permitiste a Cristo estar en la cruz? ¿Por qué tuvo que morir? ¿Por qué tuvo que bajar al sepulcro? Pero gracias, Padre, que tú lo levantaste de entre los muertos y hoy eso me asegura mi salvación, mi redención, la vida eterna. Padre, toda la gloria sea a ti. Bendito sea tu nombre por lo que has hecho. Y Señor, oramos para que en esta tarde, tanto en este lugar como a través de las redes sociales, muchas almas hayan escuchado de la obra de Cristo, se conviertan, abran su corazón, sean salvos y tengan vida eterna para poder un día resucitar juntamente con Cristo. Toda la gloria sea a ti. Bendícenos, Padre. Despídenos con tu paz y tu bendición. Amén. Gracias por esta Semana Santa. Gracias, Padre bendito. Bendito sea, Señor. Nos llevó a pensar, a meditar, a reflexionar. Qué Dios de amor que tenemos. Toda la gloria sea a ti. Pero ahora, Padre, oramos para que nos des una buena semana que se está iniciando. Amén. Para que podamos vivir mientras estemos en este mundo, para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, Padre. Amén, Padre. Obra en mi corazón, Sí, Padre, amén. obra en nuestra mente, obra en nuestros pensamientos. Y acá en esta ciudad de Durazno, levanta una iglesia fiel para ti y para tu gloria. Amén. Gracias, Padre, por la palabra que nuestro hermano trajo, Gracias, Padre. que tú pusiste en su corazón. Gracias, Padre. Bendice tu palabra Sí, y Padre, aplícala amado. a nuestros corazones. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, mis queridos hermanos. El viernes a las 16 horas nos vamos a reunir para orar. Y el próximo domingo, 18:30 nos vamos a reunir para escuchar un mensaje. Pero los cristianos, los hijos de Dios, tenemos una oportunidad
a la hora 18, el próximo domingo, nos vamos a reunir para darle gracias a Dios, para que prepare nuestros corazones. Tenemos media hora para orar, por lo tanto, hermanos, están invitados a venir a orar. Dios les bendiga y les acompañe.